Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de shock. Entonces, recuerden que el shock o el choque es un estado de hipoperfusión tisular sistémica a nivel de todos los tejidos periféricos y los órganos centrales. Y esa hipoperfusión tisular sistémica es el resultado de una disminución del gasto cardíaco o una disminución del volumen circulante eficaz. Recuerden que llamamos volumen circulante eficaz a todo el volumen de sangre que se encuentra en el sistema arterial, excluyendo todo el volumen de sangre que se encuentra pues en el sistema venoso. Entonces cuando disminuye el volumen en las arterias, pues llamamos que hay una disminución del volumen circulante eficaz. Y esa disminución del gasto cardíaco o del volumen circulante eficaz lo que conlleva es a hipoxia celular, es decir, que no llegue la sangre necesaria que trae el oxígeno necesario y los metabolitos necesarios pues para la función energética normal de toda célula. Recuerden que al inicio del shock, en los estadios iniciales, la lesión celular es reversible. Un shock prolongado de cualquier forma conlleva lesión tisular hipóxica irreversible, es decir, que esa célula entre en necrosis y por lo tanto no se pueda salvar. Y por lo tanto, pues es un estado fatal para el paciente. Acá un repaso rápido, recuerden que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada cada minuto, por lo tanto el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico es el volumen eyectado en cada contracción. Y es la diferencia entre el volumen telediastólico, es decir, el volumen de sangre al final de la diástole, menos el volumen telesistólico, es decir, el volumen al final de la sístole. Recuerden que el gasto cardíaco normal ronda aproximadamente en 5 litros por minuto en un paciente, una persona de 70 kilogramos. Y recuerden este término, el índice cardíaco. El índice cardíaco es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Y para una persona que mida 1.7 metros, pues el índice cardíaco será de 3 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Por qué es importante el índice cardíaco? Porque los cardiólogos lo miden en la ecografía y es un predictor o permite la clasificación del choque cardiogénico, de los diferentes tipos de choques. Entonces, por lo tanto, cualquier causa o mecanismo que disminuya la eficacia del corazón como bomba, es decir, la función como bomba para inyectar la sangre, y las que disminuyan el retorno venoso, pues van a generar una disminución del gasto cardíaco. Y por otro lado, todas las causas que disminuyan el volumen circulante eficaz, es decir, ese volumen que se encuentra en el sistema arterial, pues va a generar shock de cualquier tipo. Recuerden que la disminución del volumen circulante eficaz no es solamente por hipovolemia. Recuerden que como esa disminución del volumen en el sistema arterial, por lo tanto, un paciente que redistribuya el volumen de sangre en las arterias a las venas, pues va a tener una distribución. Por ejemplo, cuando hay vasodilatación o venodilatación en el sistema venoso, pues todo el volumen de sangre va a pasar de las arterias a las venas y por lo tanto esa es la explicación de por qué algunos tipos de choques el gasto cardíaco se encuentra normal o aumentado a expensas de una disminución del volumen circulante eficaz. Entonces, estos son los diferentes tipos de choque. El primero de ellos es el choque cardiogénico, el segundo es el choque hipovolémico, el tercero es el choque séptico, también llamado distributivo, y hay otros tipos de choque como el choque neurogénico y el choque anafiláctico. Tengan en cuenta que el choque circulatorio implica un flujo sanguíneo inadecuado, por lo que puede ser cualquiera de los anteriores, es decir, un choque hipovolémico puede ser llamado choque circulatorio, pero un choque séptico distributivo también puede ser llamado choque circulatorio, o un choque neurogénico o anafiláctico también puede ser llamado choque circulatorio. Y por lo tanto, pues puede presentarse con disminución del gasto cardíaco o sin disminución del gasto cardíaco el choque circulatorio.
El choque obstructivo hace parte del choque cardiogénico, por lo que se comporta como una disminución del gasto cardíaco y se define propiamente dentro de las causas de choque cardiogénico. Recuerden las fases de todos los tipos de choque que acabamos de nombrar. Cuando usted tenga enfrente un paciente en el que usted le realizó un diagnóstico de shock o se lo remiten o usted lo evoluciona y el paciente tiene diagnóstico de shock, usted debe preguntarse en qué fase se encuentra ese paciente. Si el paciente se encuentra en una fase inicial no progresiva, si el paciente se encuentra en una fase progresiva o si el paciente se encuentra en una fase irreversible. Dentro de la fase inicial no progresiva es cuando el paciente inicia con esos mecanismos donde hay una disminución del gasto cardíaco o una disminución del volumen circulante eficaz. Y como el cuerpo sensa esa hipoperfusión tisular sistémica, pues va a generar una activación de mecanismos compensadores. ¿Para compensar qué? Para que cuando se aumente la frecuencia cardíaca o se genere vasoconstricción, pues intente compensar esa hipoperfusión y por lo tanto aumente la perfusión a los órganos vitales. ¿Qué mecanismos compensadores existen? Primero, la activación de los reflejos vasoreceptores. Segundo, la liberación de catecolaminas. Tercero, la liberación de hormona antidiurética. Y cuarto, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, los pacientes van a encontrarse en una estimulación simpática generalizada con una activación de los sistemas que retienen sodio y agua a nivel renal. Por lo tanto, el efecto neto es que los pacientes inicialmente tengan taquicardia. Segundo, vasoconstricción periférica, que se traduce en la clínica en el paciente como piel fría, piel diaforética, es decir, sudorosa, piel pálida y piel moteada. Todo esto debido a la vasoconstricción en la piel. Y como tercero es una conservación del fluido renal, es decir, esa retención de agua y sodio por activación exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética, pues por lo tanto los pacientes van a tener oliguria y anuria. Y pues esta es la razón y la explicación de la clínica del paciente con shock. Otro punto es que a pesar de esa estimulación simpática generalizada en la fase inicial reversible, los vasos sanguíneos coronarios y los vasos sanguíneos cerebrales son menos sensibles a la actividad simpática, es decir, a la activación de los receptores adrenérgicos y por lo tanto pues van a mantener inicialmente un calibre, un flujo y una entrega de oxígeno normal en los estadios iniciales. Por otro lado, la sangre se desvía de la piel a los órganos vitales como el corazón y el cerebro. Por eso mismo, inicialmente el corazón y el cerebro se van a encontrar con una entrega, un aporte de oxígeno normal. Por otro lado, en el choque séptico, es decir, en el choque distributivo, al inicio puede haber una vasodilatación cutánea debido a los mecanismos específicos del choque séptico que lo veremos en su debido momento. Por lo tanto, en estos pacientes inicialmente no va a haber piel fría, piel pálida, piel moteada, sino que los pacientes van a presentarse inicialmente con flushing facial y con piel caliente. Una vez el paciente continúa en el estado de hipoperfusión y no se ha corregido, el paciente va a progresar a una fase progresiva, donde va a haber una hipoperfusión tisular y van a iniciar unos mecanismos circulatorios metabólicos que incluyen la acidosis metabólica. ¿Por qué se va a generar todo esto? Primero, la hipoxia tisular está debida y explicada por la hipoperfusión, es decir, por esa disminución del gasto cardíaco o por la disminución del volumen circulante eficaz. Pero por otro lado van a generarse mecanismos de trombosis microvascular, generándose un estado procoagulatorio y por lo tanto si se obstruyen los vasos sanguíneos de pequeño calibre, pues va a aumentarse y a progresar esa hipoperfusión. Y por lo tanto pues va a haber un déficit de oxígeno a nivel de las células periféricas persistente. La respiración aeróbica celular que es normal pues va a ser reemplazada por la glucólisis anaeróbica.
por la deficiencia de oxígeno, es decir, por esa falta de sangre que llegan a los tejidos y a las células. Y por lo tanto, al haber glucólisis anaeróbica, pues va a haber una producción excesiva de ácido láctico. Esa producción excesiva de ácido láctico va a explicar la acidosis metabólica, por lo que se está produciendo exageradamente un ácido pues en el organismo, pues por lo tanto va a generar una acidosis y por lo tanto puede generar una acidemia, es decir, que sea tanta la producción de ácido láctico que disminuya el pH sanguíneo. Y también esta es la explicación de por qué los pacientes con choque van a tener hiperlactatemia. Entonces, de nuevo, esa acidosis metabólica láctica va a disminuir el pH tisular, es decir, va a generar acidemia, lo que altera la respuesta vasomotora, dilata las arteriolas y la sangre se acumula en la microcirculación. El acúmulo de sangre en la microcirculación no solo empeora la disminución del gasto cardíaco, sino que también pone en riesgo al endotelio, de lesión que pues una lesión anóxica, con la consecuente coagulación intravascular diseminada, es decir, que se genere un estado procoagulatorio y por lo tanto se consuman todos los factores de la coagulación y hay una agregación plaquetaria tan exagerada que se consuman también todas las plaquetas y por lo tanto al consumirse todos esos factores procoagulatorios pues se generen sangrados o hemorragias en otros sitios del organismo. Por lo tanto, con la hipoxia tisular ya explicada, pues todos los órganos van a empezar a fallar. Ya en la fase irreversible, esa lesión tisular y pues la lesión celular es tan severa que si a pesar de que se corrija las alteraciones hemodinámicas, es decir, que se aumente el gasto cardíaco, que se aumente la presión arterial media, que se compense ese estado de hipoperfusión, la supervivencia no va a ser posible debido a esa lesión orgánica tan exagerada por necrosis de las células de los órganos intraabdominales, de los órganos de la caja torácica, es decir, por una necrosis de la pared del corazón, por una necrosis a nivel neuronal en el cerebro, por una necrosis del hígado, por una necrosis a nivel de las nefronas, y por lo tanto pues la supervivencia no va a ser posible y la mortalidad está casi asegurada. Entonces, en esta fase irreversible, la lesión celular se refleja en, primero, en que haya una fuga de las enzimas lisosomales con la consecuente pues lisis de las proteínas, de los lípidos y de todos los componentes de carbohidratos de la célula y por lo tanto pues haya necrosis celular. Segundo, que la función contráctil miocárdica pues empeore pues aumentando la disminución del gasto cardíaco y pues por lo tanto aumentando la hipoperfusión. Tercero, que el intestino al volverse isquémico permita la entrada de la flora bacteriana a la circulación sanguínea y pues por lo tanto haya una bacteriemia consecuente. Entonces cuando ustedes tengan por ejemplo un paciente, digamos un choque cardiogénico por un infarto agudo de miocardio, si el paciente empieza a hacer picos febriles indicando bacteriemia y hace respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis, etcétera, pues ustedes muy probablemente sospecharán, aparte de tener toda la clínica y sospechar varias causas del cuadro febril, pues que muy probablemente el paciente esté haciendo bacteriemia porque el intestino se encuentra isquémico y pues haya una entrada de la flora bacteriana a nivel intestinal. Cuarto, la isquemia renal pues deteriora la falla renal y a pesar de las mejores intervenciones terapéuticas pues la culminación va a ser la muerte. Los órganos más afectados, recuerden, van a ser el cerebro, el corazón, los riñones, las glándulas suprarrenales y el tracto gastrointestinal. Aunque el pulmón es resistente relativamente a la hipoxia, puede precipitar un daño alveolar difuso, el llamado shock pulmonar. Sin embargo, recuerden que es un estado es decir, es una definición teórica y no práctica, es decir, no vayan a referirse como choque pulmonar, sino como a ese daño alveolar difuso debido a la hipoxia
a nivel del pulmón. Si el paciente sobrevive, todas las células se pueden regenerar excepto los cardiomiocitos y por lo tanto va a haber fibrosis a nivel del miocardio y pues las neuronas no van a poderse regenerar. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque para diagnosticar los diferentes tipos de choque en los pacientes? Todo paciente en el cual nosotros veamos una hipotensión arterial, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿El paciente tiene signos de hipoperfusión tisular? Es decir, buscar a nivel del el sistema nervioso. Si el paciente se encuentra con alteración del estado de la conciencia, es decir, si el paciente tiene somnolencia, si el paciente se encuentra estupuroso o si el paciente se encuentra en coma. Segundo, a nivel de la piel, ¿cómo están las extremidades? El paciente tiene piel fría, el paciente tiene piel diaforética, el paciente tiene piel moteada. A nivel del riñón, ¿el paciente está con oliguria o el paciente está con anuria? A nivel de la frecuencia cardíaca, ¿el paciente se encuentra taquicárdico? O a nivel de los gases arteriales, el paciente se encuentra con hiperlactatemia o el paciente tiene acidosis metabólica con anion gap aumentado. Esas serán las preguntas de si el paciente tiene signos de hipoperfusión tisular. Si ustedes encuentran que el paciente con hipotensión arterial se encuentra con signos de hipoperfusión tisular, pues el paciente va a tener un choque circulatorio. Recuerden que esta definición es para los diferentes tipos de choque, pero si el paciente presenta signos de hipoperfusión e hipotensión arterial, pues el paciente se encuentra en shock. Por otro lado, otro tip, si el paciente se encuentra normotenso, es decir, la presión arterial sistólica, la diastólica y la presión arterial media se encuentran normal, pero el paciente tiene signos de hipoperfusión tisular, es decir, el paciente está taquicárdico, con la piel fría, moteada, sudorosa, con el pulso lábil, el paciente se encuentra oligúrico o anúrico o tiene alteración del estado de conciencia e hiperlactatemia o acidosis metabólica, a pesar de que no esté hipotenso, el paciente también se encuentra en shock. Y esta es la explicación de por qué no todo shock es sinónimo de hipotensión arterial. Hay pacientes que no tienen hipotensión arterial y tienen signos de hipoperfusión tisular. Entonces, una vez diagnosticamos por la clínica el choque, lo siguiente que hay que preguntarse es cómo se encuentra el gasto cardíaco de estos pacientes. Si el paciente tiene un gasto cardíaco normal o se encuentra aumentado, muy probablemente el paciente tenga un choque distributivo, es decir, muy probablemente el paciente tenga un choque ya sea séptico o neurogénico o anafiláctico. Pero si el paciente tiene una disminución del gasto cardíaco, porque en la ecografía está disminuido el gasto cardíaco o el índice cardíaco, lo siguiente que hay que preguntarse es cómo se encuentra la presión venosa central, es decir, cómo se encuentra la volemia de los pacientes. Si el paciente con disminución del gasto cardíaco tiene disminución del volumen de la volemia, es decir, tiene una PVC por debajo de 8 milímetros de mercurio, el paciente pues se va a encontrar hipovolémico y vamos a hacer el diagnóstico de choque hipovolémico. Y dentro del choque hipovolémico vamos a mirar la causa de por qué hay una disminución del volumen circulante eficaz, por lo tanto pues hay una disminución de la volemia. Ahora, si el paciente tiene la presión venosa central normal, es decir, entre 8 a 12 milímetros de mercurio, medida por un catéter de Swan-Ganz, esto muy probablemente es que el paciente tenga un tipo de choque cardiogénico, por lo que al haber volemia normal y hay disminución del gasto cardíaco o el índice cardíaco, pues la causa o el problema va a estar en el corazón. Es decir, el paciente va a tener un choque cardiogénico o muy probablemente un choque obstructivo. Vean que esta tabla nos dice los diferentes tipos de choque. Vean que dentro de las causas en esta revisión de New England, hasta el 60% de todos los tipos de choque son choque distributivo, es decir, que hasta el 60% de todos los tipos de choque son debidos al choque séptico. Vean que también el siguiente es el choque cardiogénico conjunto con el choque hipovolémico
y también el choque distributivo, pero de origen no séptico, es decir, el choque anafiláctico, el choque neurogénico, y hasta el 2% de los pacientes tienen choque obstructivo. Entonces, de nuevo, no se les olvide, el choque hipovolémico es por una disminución de la volemia, por lo tanto, una disminución del volumen circulante eficaz. El choque cardiogénico es por una falla intrínseca de la bomba cardíaca que disminuya el inotropismo o el cronotropismo cardíaco. El choque obstructivo es una causa de choque cardiogénico pero extrínseca al corazón, es decir, cuando hay una constricción, digamos, por el pericardio, en un derrame pericárdico o en un taponamiento cardíaco, o cuando hay una obstrucción a nivel de la circulación pulmonar, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar, o por ejemplo un neumotórax que cause una constricción a nivel de los ventrículos y por lo tanto no permita la eyección de sangre y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Y el choque distributivo es aquel donde existe una redistribución de la sangre, es decir, disminuye el volumen circulante eficaz y hay un aumento, ya sea a nivel de las venas, de ese volumen circulante, o a nivel del intersticio y por lo tanto se genere hipoperfusión. Vamos a repasar rápidamente los diferentes tipos de vasoactivos y las dosis. Recuerden, los agonistas adrenérgicos se encuentran de acción directa y dentro de los mismos están los selectivos y los no selectivos por los diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Dentro de los no selectivos se encuentra la epinefrina, que es la misma adrenalina, y la norepinefrina, que es la misma noradrenalina. Recuerden que la epinefrina o la adrenalina tiene predilección por los receptores beta 1 y beta 2, por lo tanto van a generar un aumento del inotropismo cardíaco y también van a generar broncodilatación. Por otro lado, la noradrenalina va a predominar sobre el receptor alfa 1, es decir, que va a generar vasoconstricción a nivel de la circulación periférica. Y por otro lado, los de acción directa selectivos se encuentra la dobutamina, que va a tener selección por el receptor beta 1 cardíaco, es decir, va a generar inotropismo cardíaco. Y es por esto que la noradrenalina va a aumentar la resistencia periférica y por lo tanto va a aumentar la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la presión arterial media. Y la adrenalina, por otro lado, no va a aumentar la resistencia periférica inicialmente y por lo tanto la presión arterial media no se va a ver tan afectada. Sin embargo, lo que sí va a aumentar es la frecuencia de pulso. Recuerden entonces que la adrenalina y la dobutamina se van a unir al receptor beta 1 adrenérgico a nivel de los cardiomiocitos. Este es un receptor acoplado a proteína C que va a aumentar el AMP cíclico intracelular, aumenta la proteína quinasa A y ese aumento de la proteína quinasa A lo que va a generar es una liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico a nivel intracelular y también va a aumentar el flujo de calcio a nivel de extracelular a nivel intracelular y por lo tanto aumenta las concentraciones intracelulares de calcio uniéndose a las troponinas y aumentando la contracción cardíaca y por lo tanto aumenta el inotropismo cardíaco. Y vean como también los diferentes tipos de fármacos utilizados en el choque, como la norepinefrina, al unirse al receptor adrenérgico alfa 1 va a aumentar el calcio intracelular y por lo tanto generando vasoconstricción. Pero también otro muy importante y muy utilizado en unidad de cuidado intensivo para el manejo del shock es la vasopresina, que por su unión al receptor de la vasopresina tipo 1A va a aumentar también el calcio intracelular y por lo tanto va a generar vasoconstricción. Pero también otros inotrópicos como por ejemplo el milrinone y el levosimendan aumentan el calcio, el AMP cíclico intracelular, aumentando el calcio intracelular. Les dejo acá el resumen de las dosis para cuando las necesiten consultar de toda la literatura. Estas son las más indicadas. Dentro de la noradrenalina la pueden iniciar a una dosis de 0.05 o 0.1 hasta 0.4 microgramos por kilo minuto. Recuerden que dosis altas de noradrenalina se llaman aquellas que se encuentran por encima de 1 microgramo kilo minuto.
La otra es la adrenalina, la pueden iniciar a dosis de 0.01 a 0.5 microgramos kilo minuto y la fenilefrina a dosis de 0.1 a 10 microgramos kilo minuto. Entre los inodilatadores, el más utilizado es la dobutamina a dosis de 2 a 2.5 y hasta 20 microgramos kilo minuto. Los otros también podrían ser milrinone a dosis de 0.125 a 0.75 microgramos kilo minuto o el levosimendan a dosis de 0.05 a 0.2 microgramos kilo minuto. Les dejo de nuevo esta revisión de la literatura donde ustedes podrán evidenciar los diferentes mecanismos de todos los vasopresores y de los inodilatadores con las dosis usuales y algunos usos clínicos y también los efectos adversos. Recuerden que al haber activación del sistema nervioso simpático, pues los efectos adversos más frecuentes serán las taquiarritmias y las más temidas son la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Este es un algoritmo de manejo que pues se enfoca en casi la mayoría de los tipos de choque. Sin embargo, cuando veamos cada tipo de choque, pues vamos a ver el algoritmo de manejo de cada uno de ellos. Pero pues en general el choque se trata de la siguiente manera. Primero generando una carga hídrica inicial de líquidos, es decir, con cristaloides, hasta que el cuerpo o el organismo no responda más a los cristaloides. Si no hay una adecuada respuesta a los cristaloides, pues lo que hay que iniciar son vasopresores. Vean que el vasopresor de elección en la mayoría, casi todos los tipos de choque, será la noradrenalina y de segunda línea será la vasopresina o la adrenalina, con el fin de aumentar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Lo siguiente que hay que hacer es evaluar signos de hipoperfusión y pues la adecuada entrega de oxígeno a los tejidos periféricos, como evaluando el llenado capilar, la piel fría, la piel diaforética, la piel moteada, la alteración del estado de conciencia, el gasto urinario, el lactato, la acidosis metabólica. Si hay una respuesta adecuada, pues hay que mantener la terapia con los vasopresores y pues ir titulando de acuerdo a los objetivos y a las metas clínicas. Si el paciente no se encuentra bien, es decir, no está en metas, persiste con los signos de hipoperfusión a pesar de los vasopresores, pues lo que hay que evaluar es el gasto cardíaco y la entrega de oxígeno tisular, como evaluando mediante un ecocardiograma el índice cardíaco y por otro lado monitorizando invasivamente la presión arterial con un catéter invasivo, pero también a nivel de los gases arteriales se va a evaluar la entrega de oxígeno mediante la saturación venosa de oxígeno y el delta de CO2. Si el paciente sigue con la hipoperfusión a pesar de los vasopresores y evaluando ya el fenotipo exacto del tipo de shock, pues el siguiente manejo será agregar un inotrópico y vean que el inotrópico de primera línea en casi la mayoría de los tipos de shock será la dobutamina en primera línea, pero también se puede utilizar la adrenalina en caso de contraindicaciones específicas. Si persiste la hipoperfusión, pues se combinarán estrategias, será manejo multidisciplinar y se intentará soporte mecánico. Este es otro algoritmo que nos dice prácticamente lo mismo y nos da el enfoque del manejo del shock. Entonces vean que lo primero que nos dice es identificar la etiología y tratar la etiología específica que está conllevando al paciente a la disminución del gasto cardíaco o a la disminución del volumen circulante eficaz. Optimice los líquidos, el estado hídrico, considere cargas hídricas si el paciente se encuentra hipovolémico. Lo siguiente es iniciar manejo vasopresor en monoterapia con noradrenalina y titúlela hasta 0.2 microgramos kilo minuto según la necesidad. También nos dice que trate la fisiopatología contribuyente. Si el paciente tiene hipocalcemia, pues considere el reemplazo de calcio. Si el paciente tiene una acidosis severa más una lesión renal aguda, pues considere la terapia de reemplazo renal, es decir, diálisis o manejo con bicarbonato.
Y nos dice esta definición que el choque severo es aquel donde se requiere más de 0.2 microgramos kilóminuto de noradrenalina. En estos casos hay que agregar un segundo vasopresor y nos dice si el paciente se encuentra taquicárdico o vasopléjico, es decir, que tiene vasoconstricción periférica, pues será de utilidad la vasopresina. Pero si el paciente tiene disminución del gasto cardíaco o de la frecuencia cardíaca, lo que será de utilidad será la adrenalina. Vean que también se puede considerar la infusión de angiotensina 2 si hay alteración del gasto cardíaco, y vean que hay algunos manejos adjuntos al choque séptico, como la infusión de hidrocortisona a bajas dosis, según recuerden el Surviving Sepsis, y hay un protocolo que se llama el protocolo de Mary Kay en los pacientes con choque séptico, donde se infunden dosis de ácido ascórbico y tiamina. Sin embargo, cuando revisemos choque séptico veremos que hay unos metaanálisis donde ya demostraron que este protocolo no sirve para nada, es decir, no tiene impacto en la mortalidad. Y el shock refractario lo van a definir aquellos tipos de shock donde, a pesar de la infusión de noradrenalina mayor a 0.5 microgramos kilóminuto, el paciente no está en metas. En estos casos hay que aumentar las dosis de vasopresina y considerar terapias de rescate, como por ejemplo la hidroxicobalamina o el azul de metileno, donde está todavía en un campo de estudio amplio, o la infusión de calcio. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de choque. Vamos a empezar con el manejo del choque hipovolémico. Recuerden las guías ATLS, donde pues están mejor resumidas el manejo del choque hipovolémico. Recuerden que la causa de choque hipovolémico más frecuente es la hemorragia. Sin embargo, hay otras causas que disminuyen la volemia, como lo son pues los cuadros diarreicos, los vómitos, las quemaduras, el trauma y el uso de diuréticos, donde van a generar deshidratación severa con una disminución de la volemia y por lo tanto disminución del volumen circulante eficaz y por lo tanto hipoperfusión tisular sistémica y por lo tanto choque. Entonces, como la causa de hemorragia es la más frecuente, vamos a enfocarnos en ella. Recuerden que la hemorragia se define como la pérdida aguda de volumen de sangre circulante, y recuerden que el volumen de sangre es del 7% del peso corporal aproximadamente. En los obesos deben calcularla con el peso ideal. Y otra manera para calcular la volemia es multiplicar 70 a 80 cc por el kilo, es decir, por el peso del paciente, y así calcularán la volemia total. Recuerden que aproximadamente 1.9 millones de muertes son por hemorragia en el mundo y aproximadamente 1.5 millones por trauma. De los que sobreviven tienen desenlaces funcionales pobres. Y dentro de las causas de hemorragia, la más frecuente pues va a ser las causas traumáticas, es decir, el trauma cráneoencefálico severo, el trauma de tórax, el trauma abdominal y el trauma de extremidades. Sin embargo, vean que hay otras causas de hemorragia, como lo son las rupturas de los aneurismas aórticos abdominales, como lo son las hemorragias posparto en las gestantes, las hemorragias de vías digestivas altas y bajas, y pues la causa más frecuente, el trauma. Recuerden que los efectos combinados de la pérdida de volumen intravascular, de la masa de glóbulos rojos y de los elementos procoagulantes, y por lo tanto la activación simultánea de los sistemas hemostáticos y fibrinolíticos y los mecanismos compensatorios y los factores iatrogénicos contribuyen al fenotipo de coagulopatía, hipotermia y acidosis progresiva, es decir, que el paciente con hemorragia activa, aparte de la hipoperfusión tisular, va a tener coagulopatía por dilución, va a tener hipotermia que agrava la coagulopatía y va a agravar la acidosis metabólica. En pacientes con trauma, la lesión tisular exacerba la coagulopatía y la eliminación del glucocálix endotelial en sitios remotos de la hemorragia conduce a la permeabilidad vascular y a la estimulación inflamatoria
y coagulopática adicional. Es decir, los pacientes van a encontrarse hipoperfundidos, coagulopáticos y proinflamatorios. Entonces no se les olvide en el choque hemorrágico la triada mortal: acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Y se adiciona recientemente uno más a la triada mortal, que es la hipocalcemia. Lo siguiente que hay que hacer es clasificar qué tanta sangre o qué tanta volemia ha perdido los pacientes. Los pacientes con clase 1 de la clasificación de la hemorragia han perdido menos del 15% de la volemia. Ejemplo, aquellos que han donado una unidad de sangre. Los pacientes clase 2 son los que han perdido del 15 al 30%. En este caso no es complicada la causa y requiere resucitación inicialmente con cristaloides para restablecer la hipovolemia en estos pacientes. Los pacientes con una clasificación de hemorragia clase 3 han perdido del 30 al 40% de la volemia. Ya es complicada la cuestión y requiere infusión de cristaloides, pero también reemplazo de sangre. Y los pacientes con clasificación clase 4 han perdido más del 40% de la volemia y el paciente morirá en minutos, por lo tanto va a requerir transfusión sanguínea inmediata. Recuerden que, como acabamos de explicar en la fisiopatología de los diferentes tipos de shock, la respuesta inicial pues va a ser la compensatoria. Por lo tanto, los pacientes van a tener vasoconstricción cutánea, muscular y visceral progresiva, y la respuesta usual a la depresión aguda de sangre va a ser la taquicardia. La liberación de catecolaminas aumenta la presión arterial diastólica y por esto los pacientes van a tener una disminución de la presión de pulso. Todo paciente lesionado con taquicardia y piel fría está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Recuerden que la taquicardia en el lactante es por encima de 160 latidos por minuto, en el preescolar por encima de 140, en el escolar por encima de 120 y los adolescentes y adultos por encima de 100 latidos por minuto. Tenga en cuenta que en el adulto mayor, aquel paciente por encima de 65 años, pueden no tener taquicardia debido a que disminuye la respuesta beta adrenérgica con la edad y por el uso de los beta bloqueadores o un marcapasos. Por lo tanto, en estos pacientes, como no van a tener esa respuesta vasoconstrictora y taquicárdica esperada, lo útil va a ser la presión de pulso disminuida, es decir, que la presión arterial sistólica se encuentre cerquita de la presión arterial diastólica. Por ejemplo, un paciente con una presión arterial de 180 milímetros de mercurio. Esta es la misma clasificación del choque hemorrágico. Recuerden entonces a todo paciente con hemorragia activa clasificarlo en clase 1, 2, 3 o 4 según las variables clínicas. Por ejemplo, el paciente con clase 2 tendrá la frecuencia cardíaca entre 100 a 120. El paciente clase 3 estará hipotenso y con la frecuencia cardíaca entre 120 a 140. Y la clase 4, el paciente tendrá una frecuencia cardíaca por encima de 140 y tendrá alteración del estado de conciencia marcada. Recuerden, otra de utilidad es el índice de choque, que es dividir la diferencia entre la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, y cuando se encuentre por encima de 0.9 y más que todo por encima de 1, el paciente está en choque. Por lo que vean la utilidad de tan solo dividir la presión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. Recuerden que con la pérdida de 2 litros de sangre, que corresponde al 40%, la inminencia de muerte pues es evidente. Vean como en este gráfico de la fisiología de Gayton, cuando el paciente tiene una hemorragia activa y llega a los 2 litros de sangre de hemorragia, la muerte pues va a ser inminente al cabo de 3 horas. Recuerden que la manera más efectiva de restaurar el gasto cardíaco adecuado y la perfusión pues es restaurar el retorno venoso, localizando y deteniendo la fuente de sangrado.
por lo que el manejo inicial del choque hemorrágico, lo primero que hay que hacer es detener la hemorragia y reponer el volumen perdido. Tengan en cuenta que la pérdida masiva de sangre solo produce un descenso leve del hematocrito y de la hemoglobina. Cuando ustedes vean un paciente que tiene un hematocrito muy bajo, sugiere una pérdida masiva de sangre o una anemia preexistente. Un hematocrito normal no excluye la presencia de hemorragia. Por lo tanto, es de utilidad la presión de pulso disminuida en estos pacientes, es decir, un paciente con un trauma abdominal cerrado o un trauma de tórax cerrado. Y ustedes, ¿cómo saben para excluir hemorragia? Lo primero que pedirán pues es un cuadro hemático, pero si el cuadro hemático no hay disminución del hematocrito o no hay disminución de la hemoglobina, es decir, se encuentran dentro de los valores normales, pues ustedes no pueden excluir hemorragia todavía. Y por lo tanto en estos casos la presión de pulso disminuida les va a ser de utilidad. Recuerden que la determinación del origen del sangrado se puede determinar con un buen examen físico y con las imágenes según sea el caso, es decir, con una radiografía de tórax para descartar hemopericardio, para descartar hemotórax, una radiografía de pelvis para descartar fracturas pélvicas, un examen abdominal para evaluar signos de irritación peritoneal y la cateterización vesical para evaluar si hay hematuria. Pero recuerden que los servicios de urgencias tienen la disponibilidad del FAST extendido porque también se puede evaluar la cavidad torácica y pues el FAST les va a ser de utilidad para evaluar si hay líquido libre en las cavidades. Entonces en el manejo la represión del volumen permitirá la recuperación del shock solamente cuando el sangrado se haya detenido. Tengan en cuenta que la administración adecuada de soluciones isotónicas de sangre y de componentes sanguíneos ayudarán a combatir el proceso de hipoperfusión. Pero lo más importante es detener el sangrado activo. Si es un sangrado interno, pues se interconsultará a los servicios de cirugía para detener el sangrado interno, y si es un sangrado externo, pues las medidas de compresión externa o los torniquetes a nivel de las extremidades de miembros inferiores y miembros superiores ayudarán a detener los sangrados. Esto es muy importante, tengan en cuenta que los vasopresores como la noradrenalina están contraindicados como primera línea, ojo, como primera línea porque empeoran la perfusión tisular. Si ustedes inician noradrenalina en un paciente que se encuentra hipovolémico, pues lo que van a generar es vasoconstricción y van a empeorar la hipoperfusión tisular. Entonces, los vasopresores van a estar indicados, pero después de las primeras líneas que son la detención del origen del sangrado y la reposición de la volemia con los componentes de sangre. Como todo en medicina, recuerde, la evaluación inicial va a ser con el ABCDE. Despeje la vía aérea, garantice una adecuada ventilación, de soporte ventilatorio si es necesario, aseguren adecuada oxigenación. Vean que la TLS recomienda en los pacientes con choque hemorrágico una saturación de oxígeno por encima del 95%. En la circulación obtenga vías venosas permeables, evalúe la perfusión tisular, controle la hemorragia haciendo presión directa, o si la pérdida es masiva por una extremidad, pues entonces utilice torniquetes, pero torniquetes que sirvan. Hay torniquetes de marcas comerciales, porque un torniquete con una sábana o con un guante pues no va a servir para nada y no va a detener el sangrado. En las fracturas pélvicas utilice la sábana pélvica, y si es necesario en hemorragias internas pues realice interconsulta por cirugía o se deberá realizar angioembolización para el control de las hemorragias internas. En el examen neurológico
realícelo, evalúe cómo se encuentra el Glasgow, si hay focalización neurológica y si llegare a ver, pues esto denota hipoperfusión cerebral. Y pues en la E realice un examen físico completo y tenga en cuenta evitar la hipotermia que puede contribuir a la coagulopatía, a la hipocalcemia y a la acidosis metabólica. En cuanto al acceso vascular, garantice dos vías periféricas de un calibre mínimo 18, es decir, decirle a la jefe que canalice con dos vías periféricas pero de calibre 18 mínimo. Tenga en cuenta la ley de Poisson en cuanto a que usted debe preferir catéteres de calibres anchos, es decir, 18 para arriba, y cortos, por lo que se va a garantizar un mayor flujo de los componentes hídricos que se van a administrar. Si no puede periféricos, obtenga una vía intraósea. Si no se puede una intraósea porque en el hospital no hay estos materiales, pues realice una cateterización yugular o obtenga un catéter venoso central o uno femoral. Una vez obtenga las vías periféricas, obtenga cuadro hemático completo, tipificación sanguínea, electrolitos, tiempos de coagulación, gases arteriales, función renal, una prueba de embarazo en las mujeres y pues todos los laboratorios que usted considere y todas las imágenes que usted considere según la clínica de los pacientes. Tenga en cuenta también la distensión gástrica que puede ocurrir y propiciar a bradicardia e hipotensión no explicada por estímulo vagal excesivo. Coloque una sonda nasogástrica para descomprimir en los casos que usted considere, es decir, en aquellos casos de trauma torácico o trauma abdominal severo. Y también el catéter vesical para evaluar la hematuria, el gasto urinario, muy importante, y está contraindicado pues si hay trauma uretral. En dado caso, pues lo que se debe realizar es una punción suprapúbica. Dentro del manejo hídrico inicial que nos demuestra o nos enseña las guías de la TLS es con cristaloides inicialmente. Hay muchos clínicos que recomiendan no administrar cristaloides en choque hemorrágico debido a que lo que se debería reponer es sangre total en estos pacientes. Sin embargo, pues les muestro que el ATLS recomienda los cristaloides inicialmente, pero pues tengan en cuenta que lo que se debería administrar sería sangre total inicialmente. Entonces, la recomendación de la TLS es ante un paciente con una sospecha de choque hemorrágico, se debe administrar un bolo inicial en los adultos de 1 litro de cristaloides y en los pacientes pediátricos debajo de 40 kilogramos, un bolo inicial de cristaloides de 20 cc por kilogramo. Tenga en cuenta lo que se administró prehospitalariamente y se debe garantizar una meta de gasto urinario en los pacientes adultos por encima de 0.5 cc kilo hora, es decir, evitando oliguria, y en pediátricos mayor de 1 cc kilo hora, no 0.5, y en los pacientes lactantes menores de un año se debe garantizar un gasto urinario por encima de 2 cc kilo hora. ¿Qué se debe hacer una vez se administra el bolo inicial de 1 litro de cristaloides o de 20 cc por kilo en pediatría? Se debe evaluar cómo respondió el paciente a esa carga inicial de cristaloides, si es un paciente respondedor rápido, si es un respondedor transitorio o si es un no respondedor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se administró el litro de cristaloides, ¿cómo respondieron los signos vitales? Si el paciente retorna a la normalidad de los signos vitales, se considera un respondedor rápido y pues no va a necesitar infusión o necesidad de transfusión sanguínea. Si el paciente tuvo un mejoramiento transitorio, es decir, volvió a la normalidad los signos vitales y la clínica del paciente, pero inmediatamente después volvió a disminuir la presión arterial y volvieron a aparecer signos de hipoperfusión, el paciente se considera respondedor transitorio y muy probablemente va a requerir transfusión sanguínea. Pero si el paciente, a pesar de la carga del bolo de cristaloides,
continuó con los signos de hipoperfusión y con los signos vitales anormales, pues se considera un paciente no respondedor y se deberá administrar transfusión sanguínea inmediatamente debido a que es muy probablemente un paciente con un choque hemorrágico severo. Entonces, el ATLS nos dice, para los respondedores iniciales, es decir, para los respondedores rápidos, todavía interconsulte a cirugía general, todavía reserve los hemocomponentes y monitorice a esos pacientes. ¿Qué es monitorizar? Pues como todo en medicina, ABCDE es signos de hipoperfusión tisular y los signos vitales. A los pacientes respondedores transitorios, ellos van a requerir transfusión y control quirúrgico en caso de hemorragias internas, quirúrgico o angiográfico. Una respuesta transitoria a la transfusión indica que el sangrado está activo y la intervención quirúrgica es inminente. Considere el protocolo de transfusión masiva en estos pacientes. Y para los pacientes con respuesta mínima o que no tuvieron respuesta a la carga hídrica de cristaloides, la cirugía o la angioembolización va a ser inminente para el control de la hemorragia exsanguinante que están teniendo estos pacientes y usted debe iniciar el protocolo de transfusión masiva inmediatamente. ¿Cómo se realiza la transfusión masiva? Recuerde que los respondedores transitorios o los no respondedores requieren glóbulos rojos empaquetados, plasma y plaquetas en razón de 1-1-1, es decir, las mismas cantidades de glóbulos rojos empaquetados, la misma cantidad de plasma y la misma cantidad de plaquetas, es decir, transfundir sangre total. Si hay exsanguinación, administre glóbulos rojos empaquetados o negativos si no se conoce rápidamente la hemotipificación de los pacientes. Lo que se deberá administrar es glóbulos rojos empaquetados o negativos. La transfusión masiva se define como aquel paciente que se le requiere transfundir más de 10 unidades de glóbulos rojos empaquetados en 24 horas o que se requirió administrar más de 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados en 1 hora. Recuerde que una unidad de glóbulo rojo empaquetado viene de aproximadamente entre 160 a 380 cc y que aumenta la hemoglobina sérica en 1 gramo por decilitro. Recuerde que el ácido tranexámico también está indicado en el choque hemorrágico. Se debe administrar en las primeras 3 horas de la lesión y la dosis a infundir será un bolo de 1 gramo en 10 minutos, seguido de una infusión de otro gramo en 8 horas. Recuerde que el ácido tranexámico se comporta como un antifibrinolítico y por lo tanto disminuye la hemorragia. De igual manera, en los pacientes con hemorragia crítica usted debe medir temperatura, gases arteriales, el calcio ionizado, la hemoglobina, el recuento de plaquetas, los tiempos de coagulación y el fibrinógeno. Y tenga en cuenta que hay un trastorno fisiológico severo cuando el paciente tiene temperatura por debajo de 35, cuando el pH está por debajo de 7.2, hay un exceso de base mayor de -6, el lactato sérico se encuentra mayor a 4 milimoles por litro, el calcio ionizado se encuentra por debajo de 1.1 milimoles por litro, las plaquetas se encuentran por debajo de 50.000, el PT está por encima de 1.5 veces el control, el INR se encuentra por encima de 2, el tiempo parcial de tromboplastina se encuentra a 1.5 veces el control y el fibrinógeno se encuentra por debajo de 100 miligramos por decilitro o menor a 1 gramo por litro. Recuerde que la guía del Ministerio de Salud para el uso de componentes sanguíneos en Colombia no recomienda utilizar el factor 7 recombinante activado ya que no impacta en mortalidad. Además, la guía recomienda utilizar el protocolo de transfusión masiva institucional, donde permite saber la dosis, los componentes y las relaciones de administración entre ellos. Es decir, que cuando usted entre a un servicio de urgencias a trabajar o como interno, pregunte por el protocolo de transfusión masiva de ese hospital específico, porque todos son diferentes. Y ese le dirá
cuáles son las dosis, a quién transfundir, a quién no transfundir, con qué y las relaciones para la administración de ellos. Sin embargo, pues les dejo esta guía o este protocolo o este modelo de protocolo de transfusión masiva que nos muestra el Ministerio de Salud, es decir, la guía para el uso de hemocomponentes, donde usted dele pausa y pues evalúe todo lo que indica o lo que probablemente indicará un protocolo de transfusión masiva. Este será el modelo para el protocolo de sangrado masivo en pediatría. Les dejo este artículo para el que quiera revisar el manejo posterior al trauma y les dejo este consenso de Frankfurt para el que quiera revisar todo lo relacionado a las transfusiones, no solamente por el trauma, sino debido a hemorragias de otras causas. Y también este artículo para el que quiera revisar sobre las reacciones adversas a la transfusión y el manejo y el enfoque pues de cuando ocurre un efecto o una reacción adversa a una transfusión sanguínea. Ahora vamos a hablar del shock anafiláctico. Les dejo literatura para el que quiera profundizar el tema. Entonces recuerden que la anafilaxia es una reacción alérgica severa aguda a un agente externo, es decir, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entre las causas más frecuentes de anafilaxia se encontrarán las comidas, las más frecuentes serán las almendras, los manís, el huevo, la comida de mar y algunos tipos de leches. Dentro de los fármacos que producen anafilaxia, los más frecuentes son los antibióticos, pero vean que también las picadoras por insectos y abejas producen anafilaxia, la reacción con los látex y algunas causas idiopáticas. Dentro de las menos comunes estará el ejercicio, el semen, algunos aditivos de las comidas como el glutamato monosódico, algunos cambios hormonales en las mujeres, algunos medicamentos tópicos y las transfusiones sanguíneas. Vean que los signos y síntomas de la anafilaxia no se centra a un órgano específico, sino que van a haber signos y síntomas a nivel de la piel, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, neurológico, oral y otros. Dentro de los cambios en la piel, los pacientes pueden presentar urticaria, angioedema, eritema y prurito. A nivel respiratorio, a nivel de las vías aéreas superiores, va a haber congestión nasal con rinorrea, puede haber ronquera, puede haber tos y puede haber edema orolaríngeo o edema laríngeo. A nivel de las vías respiratorias inferiores puede haber broncoespasmo, sibilancias y opresión torácica. A nivel cardiovascular puede haber hipotensión, vértigo, síncope y taquicardia. A nivel gastrointestinal puede haber náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea. A nivel neurológico puede haber fosfenos, puede haber vértigo y alteración del estado de conciencia o confusión. A nivel oral va a haber hinchazón y hormigueo a nivel de los labios, de la lengua o del paladar y otros signos como la ansiedad. Estos son los criterios diagnósticos para la anafilaxia y vean que hay tres maneras de poder diagnosticar la anafilaxia. La primera es aquel paciente que después de la exposición a un alérgeno presente de minutos a horas compromiso en piel, mucosa o ambos y mayor o igual a uno de los siguientes, es decir, que presente compromiso en piel y mucosas o compromiso respiratorio y o compromiso a nivel cardiovascular. La segunda opción para diagnosticar la anafilaxia es que el paciente presente dos de estas cuatro opciones: compromiso a nivel de piel y mucosas, compromiso respiratorio, compromiso de cardiovascular y compromiso de síntomas gastrointestinales. Y la última opción para diagnosticar la anafilaxia es que después de la exposición a un alérgeno, el paciente disminuya la presión arterial sistólica y por lo tanto haya un compromiso cardiovascular según los criterios que se encuentran acá. Ahora, ¿qué hacer con estos pacientes?
Como todo, recuerde, evaluación del ABC, recuerde mantener una vía aérea permeable, tenga de soporte ventilatorio y pues el soporte cardiovascular. Se deberá administrar adrenalina intramuscular a dosis de 0.1 miligramos por kilo, máximo 0.5 miligramos, y se puede repetir cada 5 a 20 minutos si es necesario según en la clínica de los pacientes. También de soporte de oxígeno, administrando de 6 a 8 litros por minuto, oxigenoterapia según el compromiso respiratorio de los pacientes, y administre líquidos endovenosos si hay hipotensión con un bolo de 20 cc por kilo. Recuerde que también se puede iniciar una infusión de adrenalina a dosis de 0.1 microgramos kilo minuto, y si persiste el shock y está con beta bloqueadores, inicie glucagón 2 miligramos intramusculares o intravenosos. Recuerde dar manejo de soporte para el broncoespasmo con nebulizaciones o esquema de crisis con beta-2 agonistas, con los broncodilatadores. Si hay síntomas cutáneos, administre antihistamínicos, vasopresores si persiste la hipotensión, y glucocorticoides endovenosos como hidrocortisona. Ahora el choque neurogénico. Tenga en cuenta que el choque neurogénico es una consecuencia devastadora de la lesión de la médula espinal y resulta en una pérdida súbita al tono simpático, por lo que en los pacientes con choque neurogénico, al perder el tono simpático va a predominar el tono parasimpático, y es por esto que se va a presentar hipotensión, bradicardias y desregulación de la temperatura corporal. Y es por esto que en estos pacientes, a diferencia de los otros tipos de choque, no va a generarse esa respuesta compensadora simpática como la taquicardia, y por eso van a presentar bradicardia, porque va a persistir el tono parasimpático. Dentro de las causas más frecuentes es el trauma raquimedular, pero también puede ser debido a anestesias espinales, al síndrome de Guillain-Barré, a la mielitis transversa y a otras neuropatías en estos pacientes. ¿Qué se debe hacer? Inmovilizar la columna, administrar líquidos, es decir, manejo de soporte. Si está hipotenso, manejo de líquidos, carga de líquidos, administrar vasopresores si persiste la hipotensión, administrar inotrópicos si persiste la bradicardia y la hipotensión a pesar de los vasopresores, administrar atropina para el manejo de las bradicardias, y cirugía de descompresión medular. En este caso, la dosis de atropina, como lo vimos en los diferentes tipos de bradiarritmias, la dosis será de 0.5 miligramos cada 5 a 10 minutos, máximo 3 miligramos intravenosos. Y en estos casos hay que mantener la presión arterial media entre 85 a 90 milímetros de mercurio los primeros 7 días. La revisión sobre sepsis y choque séptico se dará en otras diapositivas. Y ahora vamos a hablar sobre el choque cardiogénico. El choque cardiogénico es un estado de bajo gasto cardíaco que resulta en la hipoperfusión e hipoxia tisular, pues que amenaza la vida de los pacientes. La inestabilidad hemodinámica puede resultar en alteraciones de la función del miocardio, de las válvulas cardíacas, el sistema de conducción cardíaco o el pericardio. La presentación típica es la hipotensión persistente que no responde a la reposición con líquidos, acompañada por clínica de hipoperfusión que requiere intervención farmacológica y soporte mecánico. Vean que la mortalidad del choque cardiogénico se reporta actualmente entre el 40 y 50% de los pacientes. Estos son los criterios diagnósticos. Les dejo la definición clínica, el criterio diagnóstico según este ensayo clínico, según este otro ensayo clínico, y los criterios diagnósticos de las guías europeas de falla cardíaca. Sin embargo, este es el resumen de los criterios diagnósticos. Se diagnostica de la siguiente manera: una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, o que no respondió a líquidos endovenosos, o que requiere manejo vasopresor
para mantenerla por encima de 90 milímetros de mercurio. Y adicionalmente a esa hipotensión y a ese requerimiento de vasopresores, que el paciente tenga signos de hipoperfusión, es decir, que tenga extremidades y la piel fría, moteada, el pulso filiforme, llenado capilar lento, oliguria o anuria, alteración del estado de conciencia, taquicardia y acidosis metabólica con anion gap aumentado por la acidosis láctica e hiperlactatemia. Tengan en cuenta que hay algunas perspectivas históricas porque se utilizó mucho la clasificación de Killip antes de la revascularización temprana. La mortalidad en los pacientes con choque cardiogénico con un Killip 4 era del 80%. Ahora, ¿qué es la clasificación de Killip? Es una clasificación donde los pacientes que se presentaban al servicio de urgencias con síndrome coronario agudo se podían clasificar si no tenían falla cardíaca, aquellos que tenían falla cardíaca, aquellos que tenían edema pulmonar y aquellos que tenían choque cardiogénico, por lo que un KILIP 4 es aquel paciente que se presentaba con choque cardiogénico. Y vean cómo la mortalidad aumentaba en aquellos pacientes en que aumentaba el KILIP. Dentro de la fisiopatología, recuerden que todo mecanismo que genere una depresión profunda del inotropismo cardíaco con la consecuente disfunción sistólica y o diastólica, pues va a disminuir el gasto cardíaco. Cuando hay disminución del gasto cardíaco, se genera isquemia coronaria, hipotensión, retención de líquidos y vasoconstricción periférica. Y pues todos los mecanismos fisiopatológicos que vimos al inicio de la charla. Lo siguiente que hay que hacer es encontrar la etiología del choque cardiogénico, es qué mecanismo está produciendo esa disminución del gasto cardíaco. Entre las más frecuentes y las causas a nivel del miocardio, el infarto agudo de miocardio pues será la primera de ellas. Se produce choque cardiogénico en aquellos infartos donde hay más del 40% de pérdida de la masa ventricular izquierda o cuando hay menos del 40% de pérdida de la masa ventricular izquierda, pero hay arritmias cardíacas o vasodilatación, o en pacientes con infarto agudo de miocardio derecho, o cuando hay una complicación mecánica por el infarto, cuando hay una ruptura de los músculos papilares, rupturas del septum interventricular o rupturas de la pared ventricular. La segunda causa es la falla cardíaca aguda, ya sea una falla cardíaca crónica con descompensación aguda o una falla cardíaca aguda de nuevo debido a isquemia, a cardiomiopatía dilatada, a cardiomiopatía hipertrófica restrictiva, a miocarditis, a tacoxubo, a gestación, a alteraciones en la tiroides o a feocromocitoma. Dentro de las causas valvulares, por válvula nativa estarán las estenosis valvulares, las insuficiencias agudas valvulares o las obstrucciones valvulares por vegetaciones en los casos de endocarditis, por ejemplo. Cuando hay válvula protésica, cuando hay obstrucción de la válvula protésica, falla mecánica de la válvula protésica o cuando hay dehiscencia en las endocarditis. Causas eléctricas, es decir, causas o alteraciones en el sistema de conducción cardíaca, cuando hay arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, las diferentes taquicardias supraventriculares y las demás taquicardias supraventriculares. Dentro de las taquicardias ventriculares también se encontrarán como causa y también las bradicardias, como los diferentes bloqueos auriculoventriculares y las demás bradicardias que vemos en el módulo de arritmia. Recuerden que también las causas obstructivas, es decir, el choque obstructivo será una causa de choque cardiogénico, es decir, hay una causa extracardíaca que disminuye el gasto cardíaco, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, que puede estar dado por complicación mecánica del infarto agudo de miocardio, con ruptura de la pared libre ventricular y por lo tanto se va a taponar el pericardio. Pero también en las heridas por arma cortopunzante o en las heridas por arma de fuego puede generar taponamiento cardíaco. Las otras causas de obstrucción serán las constricciones
y las embolias pulmonares, como el tromboembolismo pulmonar o los otros diferentes tipos de embolias pulmonares. Y otras causas de choque cardiogénico serán los diferentes tipos de TOC síndromes y la depresión miocárdica por hipotermia. Este ensayo clínico, esta revisión de la literatura, en el año 2015 describió en un estudio de 219 pacientes con choque cardiogénico que el 81% era debido a síndromes coronarios agudos. Los pacientes con síndrome coronario agudo tienen mayor mortalidad que los choques cardiogénicos por otras etiologías. Y les dejo esta tablita acá donde se evidencian los predictores de mortalidad intrahospitalaria. Tengan en cuenta que se creó un predictor de mortalidad en choque cardiogénico, por lo que cuando usted esté enfrente de un paciente con choque cardiogénico, debe realizar este score de riesgo llamado CardioChock y según estas variables asignará un puntaje a sus pacientes y usted sabrá el riesgo de mortalidad que tienen estos pacientes. También debe clasificar a su paciente según los fenotipos hemodinámicos del choque cardiogénico, que es muy parecido a los pacientes a la clasificación de Stevenson para falla cardíaca. Tenga en cuenta clasificar al paciente según el estado de volúmenes, según si el paciente se encuentra hipovolémico y por lo tanto hipoperfundido, y según la resistencia vascular periférica, es decir, si se encuentra con vasoconstricción o vasodilatación. Y según esto asignará la clasificación y podrá decir si el paciente se encuentra con un choque cardiogénico clásico, es decir, aquel paciente hipoperfundido por hipovolemia y con vasoconstricción periférica, o si el paciente se encuentra con un choque cardiogénico euvolémico, es decir, con una adecuada volemia, pero con vasoconstricción periférica por hipoperfusión, es decir, por la disminución del gasto cardíaco, o si el paciente se encuentra con un choque cardiogénico vasodilatador o un choque mixto, es decir, aquel paciente con hipovolemia, pero se encuentra caliente porque no hay vasoconstricción periférica. Y aquel paciente que se encuentra sin choque cardiogénico, es decir, un choque vasodilatador, porque se encuentra con adecuada es decir, no se encuentra con vasoconstricción periférica, pero tampoco se encuentra con hipovolemia en estos pacientes. Es decir, muy probablemente tengan un choque vasodilatador por distribución, muy probablemente un choque séptico, debido a que el gasto cardíaco se encuentra aumentado, pero las resistencias vasculares periféricas se encuentran disminuidas por redistribución. También decirles que hay una nueva clasificación del choque cardiogénico. Esta es una clasificación que se validó en 10.000 pacientes y ustedes van a clasificar a los pacientes según 5 estadios, desde la A a la E. Y recuerden que la mortalidad incrementa a medida que aumenta pues, los estadios de choque cardiogénico. El estadio A es aquel paciente en riesgo de choque cardiogénico, es decir, aquel paciente que no tiene ni hipotensión ni taquicardia, ni tampoco signos de hipoperfusión. Es decir, son pacientes que, por ejemplo, tienen síndromes coronarios agudos, fallas cardíacas agudas descompensadas, taquiarritmias o bradiarritmias y por lo tanto tienen un riesgo de progresar a choque cardiogénico. El estadio B es aquel paciente con choque cardiogénico iniciando, es decir, paciente con hipotensión y taquicardia, pero que no tiene signos de hipoperfusión. El estadio C es el choque cardiogénico clásico, es decir, el paciente con hipoperfusión, pero que no tiene deterioro, es decir, que no requiere mayor manejo vasopresor, está con dosis bajas de vasopresores, no tiene manejo inotrópico y que no tiene falla orgánica. El estadio D es el paciente deteriorando, que se está deteriorando, es decir, tiene hipoperfusión con deterioro clínico, pero que no tiene choque refractorio, es decir, que no tiene dosis altas de noradrenalina, es decir, no tiene más de 0. Más de 3 microgramos kilo minuto y por último, aquellos pacientes en estadio E, es decir, aquel choque cardiogénico extremo, donde hay hipoperfusión con deterioro clínico y choque refractario.
Les dejo esta diapositiva donde pueden profundizar sobre el examen físico, los biomarcadores y la hemodinamia según cada estadio del choque cardiogénico. Recuerden el manejo de la etiología del choque cardiogénico, y como la etiología más frecuente es el síndrome coronario agudo, recuerden que el manejo en estos pacientes será la reperfusión y la revascularización en el síndrome coronario agudo, como con la intervención coronaria percutánea, es decir, todo paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y con elevación del ST que se presente con inestabilidad hemodinámica y por lo tanto choque cardiogénico, el paciente será trasladado inmediatamente a la intervención coronaria percutánea, la cirugía de revascularización coronaria según sea indicado, y la fibrinolisis en dado caso que no esté disponible la intervención coronaria percutánea. Como revisamos en el manejo de la cardiopatía isquémica, estas serán las dosis. Y les dejo esta tabla para que profundicen sobre la utilidad del ecocardiograma, que nos va a permitir evaluar las etiologías y encontrar las etiologías del choque cardiogénico específicamente. Recuerden no administrar beta bloqueadores ni inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes con choque cardiogénico, y se deben reiniciar cuando el paciente esté 24 horas libre de vasopresores. Recuerden también las dosis de manejo antitrombótico como lo revisamos en la cardiopatía isquémica. Recuerde que en estos pacientes debe tener un monitoreo continuo e ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Recuerde monitorizar continuamente signos vitales, colocar un catéter venoso central para la administración de vasoactivos como la noradrenalina o la vasopresina y la adrenalina y la dobutamina. También recuerde monitorizar la saturación venosa central cada 4 horas, el gasto urinario cada hora, realizar hemograma cada 12 a 24 horas, electrolitos cada 6 a 12 horas, la función renal cada 12 a 24 horas, función hepática cada 24 horas, lactato sérico cada 1 a 4 horas según la respuesta del paciente, y evaluar la coagulación cada 4 a 6 horas cuando hay hemostasia. Cuando la hemostasia sea estable, se deberá hacer cada 24 horas. De nuevo les dejo las dosis de los vasoactivos para el choque cardiogénico, así como esta tabla que resume los perfiles hemodinámicos de los diferentes vasoactivos en el choque cardiogénico. Tenga en cuenta que la noradrenalina es el vasoactivo de elección, se asocia con menos arritmias a diferencia de los otros vasopresores. Tenga en cuenta la ventilación mecánica si es necesaria, evita la hipoxemia y tenga en cuenta el efecto depresor de los otros sedantes. Considere la terapia de reemplazo renal continua para la lesión renal aguda cuando se encuentre la clasificación Akin en estadio 2 o cuando hayan alteraciones que amenacen la vida, como las urgencias dialíticas. Y tenga en cuenta que hay posibilidad de realizar trasplante cardíaco o cuidado paliativo según sea la indicación multidisciplinaria. Y por otro lado, el choque cardiogénico por el shock obstructivo. Recuerden las otras causas de shock obstructivo como el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco o el neumotórax a tensión. En cuanto al taponamiento cardíaco, pues el manejo será quirúrgico. La constricción en caso de neumotórax será la descompresión con un Yelco 18 en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular derecha o izquierda según sea el lado del neumotórax a tensión, y la embolia pulmonar aguda será el manejo específico cuando vimos embolia pulmonar aguda. Es decir, que para el paciente con shock obstructivo por tromboembolismo pulmonar, el manejo será la reperfusión con la fibrinólisis y el soporte hemodinámico con los vasopresores. Les vuelvo a dejar acá las dosis del manejo con los líquidos, la anticoagulación, la fibrinólisis y el manejo vasopresor, pero recuerden revisar las diapositivas de tromboembolismo pulmonar y embolia pulmonar aguda. Espero les haya servido.